Vamos a revisar un ejemplo de cómo podemos modularizar JavaScript utilizando la librería Require.js. Tenemos un proyecto, en este caso, si nos fijamos, la carpeta se llama ejemplo. Dentro de la carpeta ejemplo tenemos la carpeta JS donde están los JavaScript. Y aquí tenemos dos JavaScript, main y operaciones. Dentro de JS tenemos también otra carpeta llamada lib. Y en esta carpeta llamada lib tenemos la librería jQuery. Y también tenemos en la raíz de esta carpeta ejemplo, tenemos un archivo index.html. Si nos fijamos, este archivo index.html tiene un formulario sencillo donde ingresamos el número 1, el número 2, hacemos clic en un botón que tiene el ID btn calcular y al hacer clic en este botón btn calcular nos muestra la suma, la resta, la multiplicación y la división de estos dos números. El primer input que tiene el ID num1 y el segundo input que tiene el ID num2. Y los resultados los estamos mostrando aquí en esta etiqueta que tiene dentro la etiqueta span también con el ID suma para mostrar la suma, el span con el ID resta para mostrar la resta, el span con el ID multiplicación para mostrar la multiplicación y el span con el ID división para mostrar la división. Y si nos fijamos, estamos cargando esos tres archivos JavaScript. Primero estamos haciendo referencia al script jQuery.min.js, que en este caso es la librería jQuery. Después estamos haciendo referencia a nuestro archivo operaciones.js y al final estamos haciendo referencia a nuestro archivo main.js. Vamos a revisar el archivo operaciones.js y en este caso tenemos dentro de este archivo cuatro funciones. La función sumar, que recibe dos parámetros, y lo que retorna esta función sumar es la suma de estos dos parámetros que recibe. De igual manera, la función restar recibe dos parámetros y retorna la diferencia de estos dos parámetros que recibe, que son números en este caso. De igual manera, la función multiplicar, que también recibe dos parámetros y devuelve la multiplicación de estos dos parámetros que recibe. Y por último, la función dividir, que recibe estos dos parámetros, num1 y num2, y devuelve o retorna la división de estos dos parámetros. Y tenemos la función main, que lo único que hace es inspeccionar que se haga clic en el objeto de formulario que tiene el ID btn calcular. Si regresamos al index, el objeto de formulario que tiene el ID btn calcular es el botón. Entonces, si hacemos clic en el botón, lo que voy a hacer es, mediante jQuery, si nos fijamos, vamos a leer en una variable num1 lo que está escrito en el input que tiene el ID num1, que sería la caja donde ingreso el número 1, y en la variable num2 voy a almacenar lo que el usuario escriba en el input que tiene el ID num2. Vamos a convertir estos valores a tipo de datos flotantes decimales, y debajo lo que vamos a hacer es, en el span que tiene el ID suma, ya mostramos hace un momento, vamos a mostrar la suma de estos dos valores, es decir, hacemos referencia a la función sumar que tenemos en el archivo operaciones y le enviamos estos dos valores. De igual manera también para la resta, llamamos a la función restar, le enviamos estos dos valores. Debajo en el ID multiplicación lo que vamos a mostrar en la propiedad text es, hacemos referencia a la función multiplicar y enviamos los dos parámetros que estamos en este caso asignando valores al inicio. Y por último, de igual manera también en el ID división vamos a mostrar lo que nos devuelve la función dividir después de enviar los dos parámetros. Y recuerden que estos parámetros son num1 y num2, variables que estamos asignando valores al inicio de esta función que evalúa que se haga clic en el btn calcular. Voy a regresar nuevamente al index y nos fijamos que aquí tenemos en este caso tres archivos JavaScript. ¿Qué pasa si es un proyecto grande en donde no son tres archivos JavaScript, sino son varios archivos JavaScript? Vamos a tener algunos inconvenientes y vamos a empezar a agregar bastante código. Lo que voy a hacer entonces es voy a modularizar este proyecto utilizando Require.js. Si ahora mismo abro el proyecto, el archivo index.html con un navegador y voy a ingresar, por ejemplo, número 1, 4 y número 2 voy a ingresar 3, le doy clic en calcular, vemos que nos aparece la suma, la resta, la multiplicación y la división. Lo que voy a hacer entonces ahora es voy a modularizar todos los archivos JavaScript
utilizando Require.js. El primer paso que vamos a hacer es descargar la librería Require.js. Vamos a ubicarse en nuestro buscador y vamos a escribir Require.js y nos va a aparecer la página oficial de Require.js, que es require.js.org. Vamos a hacer clic aquí para abrir. Nos aparece la página oficial de Require.js y voy a hacer clic en la opción que dice Get Started. Hacemos clic y debajo nos aparece, dice, ir a la página de descarga para obtener el archivo. Voy a hacer clic aquí en descargar y tenemos la opción para descargar la versión minificada de Require.js 2.3.5. Voy a descargar esta versión minificada y aquí tenemos todo el código de Require.js. Voy a hacer clic derecho, guardar como, y dentro de mi carpeta JS, dentro de mi carpeta lib, voy a guardar este archivo llamado Require.js. Vamos a guardar aquí. Vamos a regresar al proyecto en Visual Studio Code. Vamos a ir a la carpeta lib y vemos que ya tenemos agregado Require.js. Todos los scripts que tenemos debajo lo vamos a borrar y vamos a agregar simplemente el script que está dentro de la carpeta, en este caso js/lib, y se llama require.js. Agregamos entonces la librería de Require.js y también vamos a utilizar el atributo data_main, y aquí voy a declarar el punto de entrada para la configuración de Require.js, es decir, en donde voy a configurar Require.js. Y yo voy a configurar Require.js en mi archivo llamado main. En este caso el archivo main está dentro de la carpeta JS. No es necesario agregar la extensión y la ruta es relativa. Hasta ahí entonces tenemos que mi punto de partida de configuración de Require.js va a ser en el archivo main dentro de la carpeta JS. Voy a guardar hasta aquí con control S y voy a empezar a trabajar ya dentro de mi archivo main.js. Abrimos el archivo main.js y aquí vamos a definir las opciones. Lo primero que debemos hacer es definir los archivos con los cuales vamos a trabajar. En este caso voy a utilizar require.config y dentro de require.config voy a agregar la propiedad path. En esta propiedad path voy a definir la ubicación de las librerías que voy a utilizar. Y para cada librería voy a definir una llave para referirse a ella posteriormente. En este caso entonces dentro de paths voy a agregar todas las librerías o los archivos JavaScript que van a componer este proyecto. En este caso voy a agregar con la llave operaciones a la librería operaciones. Y como la librería operaciones está dentro de la carpeta JS, al igual que main.js, pues simplemente le pongo operaciones. Recordemos que aquí está el nombre, la llave de la librería o del archivo JavaScript, y aquí está la ruta de ese archivo JavaScript. Como también estamos trabajando con jQuery, voy a agregar nuevamente la librería y le voy a asignar como llave jQuery, y la ruta será en este caso la subcarpeta lib que está dentro de JS, y el archivo es jQuery.min. Recordemos que tampoco estamos indicando la extensión JS. Voy a guardar hasta aquí con control S y antes de continuar trabajando en este archivo main, voy a trabajar en mi archivo operaciones.js y voy a empezar a crear un módulo en este caso nombrado. Como ese es un archivo aparte, voy a indicarle que este es un módulo nombrado y voy a utilizar la función define. En este caso la función define recibe como primer parámetro el nombre del módulo. Si no le indico ningún nombre, por defecto el nombre del módulo va a ser el nombre del archivo, que en este caso sería operaciones. Y este módulo siempre va a retornar un objeto o una variable que será utilizada cuando se instancia este módulo. En este caso entonces voy a hacer un return y voy a retornar según las funciones. Si nos fijamos, nosotros tenemos en un archivo JavaScript 4 funciones: sumar, restar, multiplicar y dividir. Lo que voy a hacer aquí es voy a indicar que tengo una función sumar, y en este caso la función sumar me recibe los dos parámetros y lo que me va a hacer es devolver la suma de esos dos parámetros que recibe. Coma, debajo también voy a declarar la función restar y de igual manera
Vamos a poner justo aquí. Debajo tenemos la función multiplicar. De igual manera. Y por último tenemos la función dividir. Y en este caso, vamos a copiar esta parte. Lo vamos a poner justo aquí. Y ya tenemos todas las funciones. Voy a borrar este código JavaScript y lo vamos a dejar con un módulo definido, en este caso con 4 funciones: sumar, restar, multiplicar y dividir. Vamos a guardar hasta aquí con control S y voy a regresar a trabajar en mi main.js. Require utiliza una función simple también, require, para leerle en los scripts. En este caso recibe como parámetros las librerías o los archivos JavaScript que se van a importar. En este caso voy a importar el archivo definido con la llave operaciones y el archivo definido con la llave jQuery, que lo tenemos aquí, operaciones y jQuery. Y lo vamos a utilizar en este caso a operaciones, lo vamos a utilizar con el alias O, y a jQuery lo vamos a utilizar con el alias $. En este caso, dentro entonces de esta función require, voy a poner todo este código que lo tenemos aquí, lo vamos a cortar y lo vamos a poner justo aquí dentro. Y en este caso, como jQuery está utilizando el alias $, no modificamos nada, pero sumar está dentro de qué archivo JavaScript, dentro del archivo JavaScript con el alias O. De igual manera también restar con el alias O, multiplicar con el alias O, y dividir también está dentro del archivo con el alias O. Listo, hasta aquí entonces hemos modularizado nuestros archivos JavaScript utilizando Require.js. Vamos a guardar y comprobar que todo funcione de manera correcta. Guardamos con control S. Regresamos a nuestro navegador, vamos a actualizar. Y vamos a escribir, por ejemplo, 4 y número 2, 2. Calcular. Y ya tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. De esta manera entonces hemos modularizado JavaScript utilizando la librería Require.js. Recuerda que los archivos utilizados en este video lo puedes descargar en la sección de recursos de este video.